amado, quitando toda cosa que provenga de mí, Señor, y solamente pongas lo que provenga de ti, Padre, lo que provenga de tu Espíritu Santo, Señor amado. He aquí en este día, Padre amado, declaramos bendición, Señor amado, declaramos, Padre amado, que se abren nuevas puertas, que se expanden los conocimientos, Señor amado, que nuevas cosas, Padre, tú vas a hacer en la vida de muchas personas, Señor. En tu mano, Padre amado, yo pongo este proyecto, Señor amado. En tu mano, Señor amado, yo pongo este taller, Padre. En tus manos, Señor amado, yo pongo todo para que seas tú obrando, Padre amado, para que seas tú conforme a tu voluntad, tu amor, tu misericordia, Señor amado, bendiciendo, Padre, a mi vida, bendiciendo, Padre, a la vida de muchas personas, Señor amado. En tus manos, Señor amado, yo pongo este proyecto, Padre, porque yo sé, Señor amado, que eres el único que puede bendecir, Padre amado, todo lo que se haga, Señor amado. Solamente tú, Padre amado, podrás dar el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia, Señor. Dice tu palabra en Corintios, Padre, que tú no te revelaste mediante conocimiento humano, Padre amado, sino que tú mismo decidiste a quiénes eras revelado, Señor, a quienes tú le dabas, Padre amado, este conocimiento, Señor, a quienes, Señor amado, tú los instruías, Padre. Por eso mismo te pido, Señor amado, que seas tú guiando este mensaje, guiando, Padre amado, este en vivo a las personas que tú quieres, Señor amado. A estas personas, Padre amado, que tú vas a edificar, Señor. A estas personas, Señor amado, que tú vas a bendecir, Padre. En tus manos dejo todo esto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Primero que todo, vamos a empezar con esta clase, con este taller que se titula Taller de Profecía. El primer bloque es ¿qué es la profecía? Vamos a empezar primeramente qué es la profecía. Y para nosotros saber qué es la profecía, directamente entramos en la Biblia con el texto base, Primera de Corintios, su capítulo 14, versículo 1. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero todo que profeticéis. Entonces, vemos que la misma Biblia nos manda que nosotros profeticemos. Vemos que la misma Biblia nos exalta a que nosotros tenemos que profetizar. No es de que algo que se encasilla, ¿verdad?, a un solo personaje o a un solo ministerio. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana o tarde o noche, donde sea que se encuentre. Y es que la Biblia principalmente nos da que nosotros profeticemos, de que profeticéis, pero sobre todo que profeticéis. Y el que no entiende esta palabra, el que no entiende este pasaje, simplemente va a decir, ah, no, tengo que ser llamado como profeta, tengo que tener el ministerio profético para yo profetizar. Y muchas veces nosotros hemos profetizado sin nosotros darnos cuenta. Hemos hecho muchas de estas cosas sin nosotros mismos darnos cuenta de ello. Y en esta mañana quiero que ustedes entiendan qué es la profecía y cómo tú puedes profetizar. O darte cuenta que tú estás profetizando. Entonces, el pasaje uno, lo número uno que nosotros vamos a estar viendo es el objetivo. Comprender qué es la profecía según la Biblia, cuál es su propósito y por qué Dios la concede a la iglesia. Principalmente a la iglesia, porque la iglesia es el lugar en el cual nosotros vamos a ser edificados, en el cual nosotros vamos a ser restaurados y vamos a aprender y venimos a compartir siempre. Y primero que todo, vamos a darle una definición. ¿Qué significa profetizar? En la Biblia, profetizar es hablar un mensaje inspirado por Dios para comunicar su voluntad a las personas. Ese mensaje puede revelar algo presente o futuro, pero siempre tiene un propósito espiritual. Profetizar específicamente siempre tiene que abarcar lo que es el ámbito espiritual.
profetizar no va de acuerdo, digamos que en la carne así. Nosotros podemos tener talento, podemos hablar bonito, podemos hacer sin número de cosas, pero en el momento de profetizar, dice la palabra que esto tiene que ser algo espiritual. Nosotros de vez en cuando, ¿verdad? Cuando damos un mensaje, sentimos como que las palabras, lo que nosotros habíamos estudiado, sentimos como que esto, ¿verdad? Vuelve a memoria de nosotros. Y eso vendría siendo como profetizar. Cuando digamos que tú vas estudiando, tú vas leyendo la Biblia, y llega un momento que tú tengas que exponer estas palabras, ¿verdad? Salen de tu boca. Este conocimiento vuelve a tu mente. Y eso vendría siendo profetizar, porque es el mismo espíritu que te da este conocimiento, que te da como este don, que te da para que tú abres. No, eso no dice que sale por tu cuenta, no, ni tampoco por tu sabiduría, sino que el espíritu mismo te da estos conocimientos. Y vemos que en Amos, su capítulo 3 versículo 6 al 8, dice que si la gente se alborotara, se alborota, es porque sonó la alarma. Y si la gente se espanta, es porque algo malo sucede. Y si algo malo sucede, es porque Dios lo causó. Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Y algo que tenemos que entender es que cualquier cosa, ¿verdad? Que va a acontecer en este mundo, en este siglo, en los siglos pasaderos, en los siglos anteriores o lo que ha de venir, cualquier una de estas cosas, ¿verdad? Son acontecimientos que pasan principalmente porque así Dios lo permite. Y si Dios lo permite, si Dios lo permite, Dios siempre se lo va a comunicar a su profeta. Aunque no sean a todos, pero siempre va a haber un cierto remanente de profetas, de hombres, mujeres de Dios, que van a saber estos acontecimientos. De una manera u otra, Dios los revela. Pero nosotros no tenemos conocimiento de eso porque cuando Dios les revela a uno de estos profetas suyos, estos profetas, digamos que mayormente no son gente que tienen redes, mayormente no son personas que bregan con estas redes de comunicación, así como nosotros, no, son personas que viven el presente, que viven lo físico, que viven directamente. Dios le da una palabra y en el sector que ellos se encuentran, muchas veces ellos lo comunican ahí mismo y no son cosas que siempre se están grabando, no son cosas, digamos, que va transcediendo de pueblo en pueblo, no, sino que muchas veces Dios, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Que allá en Venezuela Dios levanta un profeta, le comunica algo y este profeta se lo comunica ahí mismo en este sector antes que la cosa acontezca. Ahora bien, muchas veces las personas deciden no escuchar a este profeta o muchas veces algo que está pasando en este tiempo y es que hay muchos profetas, hay muchas personas que Dios les revela mediante sueños, mediante visiones, pero les falta madurez espiritual. Y en no tener madurez espiritual, muchas veces cuando Dios les revela algo, Dios le abre estas cosas, ellos no saben cómo comunicar. Emma, no saben si fue Dios quien los habló. No saben si esto que Dios le mostró es cierto o es mentira, si es verdadero o falso. Y muchas veces falta tanto discernimiento, falta muchas veces sabiduría y falta sin número de cosas en el cuerpo de Cristo. No todos tienen esa madurez espiritual para entender que fue Dios mismo que habló, porque si dice, gloria sea para Dios, en Amos, su capítulo 3 versículos 6 al 8, de que si la gente se alborota, es porque sonó la alarma. Vemos que en la guerra, ¿verdad? Cuando iba a haber guerra, cuando iban a entrar en una ciudad para conquistar, la campana siempre sonaba. Y ahí mismo el pueblo sabía que algo estaba aconteciendo. El pueblo sabía de que algo iba a suceder. Entonces ellos se alborotaban, ellos buscaban ir a sus casas, a esconderse, al monte, en todos esos sitios, porque ellos sabían el sonido
el sonido, la voz de esta alarma. Y muchas veces nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios. Muchas veces no sabemos cuándo Dios va a mandar juicio o cuándo Dios va a mandar algo. Nosotros muchas veces no sabemos. Y dice su palabra de que Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Es que siempre, siempre, siempre que Dios va a hacer algo, aunque sea un hombre, una mujer, aunque sea una sola persona o varios, van a tener conocimiento de eso. Aunque esa persona no se lo comunique a nadie, pero Dios le habló a esa persona. Y muchas veces Dios le abre a estas personas y estas personas por no tener sabiduría, por no tener conocimiento, por no tener madurez espiritual, ellos no saben cómo comunicar esto que Dios se le presentó, le dijo que esto iba a acontecer tal y tal así. Y muchas veces nosotros tenemos que entender estas cosas. Y vemos que en 2 de Pedro, su capítulo 1, versículo 20 al 21, habla de que, pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu. Muy importante y esencial para todo profeta o cualquier persona que va a ejercer en el don de la profecía. Y es que nosotros, mira, el mismo Jesucristo, siendo el mismo Dios, estando aquí en la tierra, Él no obró por su cuenta. Siempre nosotros hemos visto y hemos leído de que Él utilizaba esta frase, escrito está, Jesucristo. Cuando él iba a hacer algo que tenía que entrar, digamos que un sitio o algo así, él mismo decía, ve, busca eso, tenemos que hacer esto porque así escrito está, tenemos que llevar a cabo como escribió el profeta y así sucesivamente. Es que lo que está escrito en la palabra es lo que nos va a guiar a nosotros. Lo que está escrito en la palabra es la mayor revelación que hay. Y esto tiene que ir de acuerdo a la palabra y de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Porque la palabra misma es una instrucción para nosotros guiarnos. Nosotros, el cristiano, no podemos simplemente vivir, digamos que de la experiencia, no. No podemos simplemente vivir de lo que nos aconteció a nosotros. Tenemos que ir tanto de la experiencia como principalmente de la palabra, de la Biblia, de acuerdo a cómo se encuentra escrito en la palabra. Por eso mismo, muchos de nosotros deberíamos utilizar la frase de escrito está. Porque si nosotros entendiéramos esta frase, si nosotros entendiéramos el poder que hay en ello, nosotros sabríamos muchas cosas. Y vemos, gloria sea para Dios, que en 1 Corintios 12 al 10 dice, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Y un punto muy grave es que cuando nosotros profetizamos, lo que hacemos es que estamos hablando de parte de Dios. Cuando nosotros profetizamos es porque Dios ha puesto un mensaje de parte suya en nosotros y tenemos que entender estas cosas. Que cuando el Señor pone un mensaje en nuestra boca, cuando el Señor nos da algo para que nosotros lo comuniquemos, es porque proviene de parte de Él. Por eso mismo dice de que el Señor, que otros, unos, reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. ¿Qué es la autoridad? Es lo mismo, ¿verdad? Que existe un rey, que hay un rey en un pueblo, y el rey, cuando quiera comunicar algo al pueblo, él lo hace mediante un mensajero, mediante estas personas que se conocían como se me olvidó esa palabra, pero podemos nosotros referirnos como mensajeros, ¿verdad? Estas personas que llevaban el mensaje del rey, estas personas que llevaban el comunicado.
Y cuando se llevaba estos comunicados, no era directamente que uno veía de que el rey fuera de su castillo dando el mensaje, dando su veredicto, no, sino que principalmente se encontraban estas personas que se encargaban en esa área, que se encargaba principalmente de comunicar lo que el rey tenía para decirle al pueblo. Y así mismo acontece. El Rey Jesucristo, Dios, nos da a nosotros los profetas a que nosotros habremos de parte suyo, nos da la autoridad mediante el cual nosotros podemos comunicar un mensaje de parte suyo, el cual podemos comunicar una profecía de parte suyo, pero todo eso es Dios que nos da la autoridad, nos da la capacidad. Él es el que nos capacita y Él nos instruye mediante su palabra, Él nos instruye mediante experiencias y de acuerdo a eso que Él va trabajando con nosotros, él nos pone lo que hemos de hablar, lo que hemos de comunicar. Por eso que en los dones aparece el don de profecía, el don de que nosotros podamos comunicar un mensaje de parte de Él. Entonces, el propósito de la profecía es de que la profecía en la iglesia no fue dada para impresionar, ni tampoco controlar, ni exaltar al profeta. Según Primera de Corintios, su capítulo 14, versículo 3, dice, el que profetiza abra a los hombres para edificación. Número uno, tenemos que entender esto, de que la profecía no es de que para que nosotros los profetas seamos exaltados, ni tampoco para nosotros manipular a los miembros, a los demás, ni tampoco para nosotros impresionar, no. Toda la gloria proviene de Dios. Si no, Pablo nos explica en 1 Corintios 14:3 de que la edificación principalmente tenemos nosotros que edificar. Tenemos que edificar a la congregación, a los miembros, a la iglesia. La edificación vendría siendo cuando nosotros fortalecemos la fe de los miembros, le fortalecemos esa fe, le fortalecemos esa confianza que ellos tienen en Dios. Cuando nosotros fortalecemos esa confianza que ellos tienen en Dios, estamos edificando. Dice Pablo de que la base principalmente es Jesucristo. Y luego de que hay esta base, nosotros podemos construir si queremos con madera, con piedras, con cemento, con cualquier cosa que nosotros queramos edificar esta casa, pero principalmente la base tiene que ser Cristo. Cristo tiene que ser ese cimiento, esa base en el cual se van a construir estas casas. Y vemos que el segundo punto que menciona Pablo es exhortación, que vendría siendo cuando nosotros animamos y corregimos con amor, no con siempre martillo, ni con odio, ni de que menospreciando al miembro, no, sino tiene que ser para animar, tiene que ser para corregir con mucho amor, porque sabemos que Dios mismo es amor, Jesucristo es amor. Y cuando nosotros exhortamos, que damos una palabra de parte de Dios, que principalmente para animar, si alguien, digamos, que llega a la congregación desanimado, el mismo Espíritu nos da lo que hemos de conversar, lo que hemos de hablar, si qué fue lo que le aconteció a esta persona. El mismo Espíritu te dirige directamente al punto de la situación, directamente a la cosa esa que nosotros tenemos que tocar para edificar, para exhortar a esa persona, para exhortar el ánimo, para animar y corregir con amor, porque el Espíritu Santo es el que te va a revelar lo que tú tienes que hablar, el punto específicamente que tú vas a tener que tocar. Y el tercer punto es la consolación, es traer esperanza y ánimo. Nosotros muchas veces vemos que en estos tiempos están aconteciendo muchas cosas, vemos que en estos tiempos desastres naturales, que el precio, que el impuesto y todas estas cosas que están aconteciendo, pero nuestro mensaje no es ese punto, sino que nosotros tenemos que traer una esperanza, un ánimo, tenemos que predicar
el Evangelio, tenemos que predicar las buenas noticias. Y cuando nosotros predicamos las buenas noticias, que dice la palabra, que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que crea, tanto el judío, a nosotros, todos nosotros, cuando nosotros entendemos realmente lo que consiste el Evangelio, vemos que es algo que trae esperanza y ánimo, algo que levanta todos los ánimos de todos nosotros. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, con más razón nosotros nos levantamos y declaramos estas palabras, declaramos el Evangelio. Y toda profecía debe cumplir al menos uno de estos propósitos. Toda profecía tiene que cumplir al menos uno de estos tres puntos que nosotros mencionamos. Tiene que cumplir si es la edificación, que fortalece la fe, si es la exhortación, que es animar y corregir con amor, o si es la consolación, que es traer ánimo y esperanza. A uno de esos tres, toda profecía tiene que cumplir. Si una profecía no lleva una de estas tres cosas, no es profecía, no. Sino algo que el hombre está hablando por su cuenta. Pero el Señor, esto mediante su palabra, es lo que tiene que llevarse a cabo en toda profecía. Y vemos que la profecía siempre está sujeta a la palabra. Dios nunca se contradice. Una profecía auténtica jamás puede enseñar algo contrario a la escritura. Pasaje que lo demuestra. Vemos en Isaías su capítulo 8, versículo 19 al 20. Seguramente las personas les dirán: todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les digan qué va a suceder, pero no hagan caso, son puras tonterías. Eso es lo que está enseñando la palabra en la misma Biblia. Entonces no puede llegar ningún profeta, ninguna persona que venga de parte de Dios a decirnos a nosotros: ustedes tienen el libre albedrío, tienen el derecho de ir a consultar a brujos, a divinos, a estas personas. No, de una vez nosotros podemos discernir mediante la palabra de que esta persona no proviene de parte de Dios, que el mensaje que está dando, comunicando, no proviene de parte de Dios, porque nosotros conocemos mediante la palabra de que esto no le agrada a Dios, de que esto está prohibido. ¿Por qué? No digo porque nosotros simplemente lo sentimos, no simplemente porque sentimos como que algo no cuadra, sentimos como que eso no va, no, sino que mediante la palabra nosotros podemos discernir esto, mediante la palabra, cuando nos llegue esa palabra, ¿verdad? Eso que nosotros habíamos estudiado, vamos a decir: wow. Y ese profeta que llega con que nosotros podemos hacer ciertas cosas, mientras que la palabra lo prohíbe. Entonces, ahí mismo aprendemos a discernir. Ahí mismo, bueno, el taller de discernir será para otro momento, pero ahí mismo nosotros sabemos de que está prohibido, de que él no es un profeta, porque no está sujeto a la palabra. Por eso mismo el profeta no puede hablar simplemente mediante experiencia, mediante éxtasis que tuvo, no, sino que principalmente todas estas experiencias y todas estas cosas tienen que ir de acuerdo a la palabra. No puede salir de la palabra, no. Siempre tiene que enseñar lo que está escrito. No puede llegar un profeta y te diga: a mí me fue revelado de que aparte de la Trinidad, aparte de Cristo, hay otro. Ay, que usted tiene que hacer esto para salvarte, que la sangre no es suficiente. No, todo tiene que ir de acuerdo a la palabra. Si no es la palabra, no recibimos experiencia, no recibimos sueños, no recibimos nada de que Él pasó, no, no. Sino tiene que ser directamente por la palabra. Y en Gálatas 1:8 dice: de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente
del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Eso lo dice el mismo Pablo. De que si el mensaje del cual está escrito en la Biblia, en la palabra, es algo diferente. Pablo mismo decía, si fuera yo mismo, que Dios me castigue. Si fuera un ángel, que Dios lo castigue. No importa quién sea, cualquiera que venga con un mensaje diferente a lo que está escrito, a las buenas noticias de los evangelios o de lo que escribió los profetas, los apóstoles, nosotros tenemos que entender que hay un peligro. Tenemos que entender de que eso no es algo que pueda ser manipulable. Por eso mismo hay que instruir a la iglesia, hay que enseñar a la iglesia la verdad, sin manipulación, sin cambiarle nada, no. Las cosas tienen que ser tal y como están escritas. Y por eso mismo, el mensaje no se puede cambiar, el mensaje no se puede trastornar, el mensaje no puede irse de acuerdo a, como nosotros, a lo que nosotros queramos, no. Sino que el mensaje siempre tiene que ir de acuerdo a la palabra, de acuerdo al mensaje que Dios dejó implantado en la Biblia. Y vemos que en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Es como si nosotros fuéramos, digamos que a un instituto, una universidad o en cualquier lugar. La Biblia es algo esencial en todo cristiano. Nosotros para profetizar, para hablar de parte de Dios, tenemos que conocer la Biblia. No es que algo que yo me soñé, que tuve visiones, que yo experimenté, no, sino que tiene que ser siempre con la palabra. Y nosotros no podemos coger la palabra, la Biblia, de acuerdo a nuestro propio querer, de acuerdo a nuestro propio beneficio, no, sino de acuerdo a cómo está escrito, tal y tal nosotros tenemos que enseñar, tal y tal nosotros tenemos que impartir este mensaje. Y vemos que la diferencia entre profecía, predicación y enseñanza, algo que nosotros tenemos que entender, que hay una diferencia en estos tres puntos, que son la profecía, la predicación y la enseñanza. Hay diferencia. Vemos que la profecía vendría siendo un mensaje para todo profeta o estas personas que no saben que son profetas, que o en el momento que les den una oportunidad para ustedes saber si están profetizando, si están predicando o si están enseñando. La profecía es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo para una situación específica. Por eso vemos que en 1 Corintios 14:3 dice, cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, si ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres. Está bien que nosotros hablemos en lenguas, está bien que nosotros nos edifiquemos a nosotros mismos principalmente mediante el don de lenguas espirituales, pero Dios habla principalmente de que la profecía siempre va a ser un mensaje el cual los oyentes, los miembros o las personas que pasen puedan entender. Cuando Dios le da a una persona para que hable de parte suyo, siempre va a ser un mensaje claro, siempre va a ser un mensaje, digamos que específicamente para ese momento.
un mensaje el cual va obligado, tiene que edificar a alguien, tiene que abarcar a todos los miembros o edificar a alguien. El mensaje, la profecía que el Señor da, porque es un mensaje que no proviene, digamos que, de algo planeado, no, sino que proviene del Espíritu Santo, algo que te pone el Espíritu Santo, un sentir, y de ese mismo sentir tú vas hablando, tú vas comunicando, y de acuerdo tú vas hablando y comunicando, el Señor es el que te da lo que tú tienes que hablar, lo que tú tienes que comunicar. Y muchas veces nosotros pensamos, no, di este mensaje, di eso, hablé, y de seguro no edifiqué, no le hablé a nadie, pero al final siempre esa palabra, ¿verdad? Va a caer en el corazón, es como una semilla, va a caer esa pequeña semilla en el corazón de alguien. Y ahí mismo va a empezar a brotar frutos, va a empezar a crecer, porque la profecía, eso es en lo que consiste, en un mensaje, en una semilla que al final va a dar fruto, porque es algo espiritualmente, algo que el mismo espíritu hace. Y vemos que la predicación es proclamación del Evangelio y llamar al arrepentimiento. En 2 de Timoteo 4:2 dice, tú, a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instruyela con mucha paciencia. Por eso vemos que la enseñanza, la predicación, principalmente la predicación, embarcándonos, ¿verdad?, en la predicación, vendría siendo cuando nosotros anunciamos el Evangelio, las buenas noticias, y hacemos el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Porque cuando nosotros predicamos, lo hacemos principalmente con ese motivo. Por eso es esencial que cuando estemos en la calle, ¿verdad? O de que estemos en un lugar, tenemos que predicar. No es de que simplemente pararse en un altar y tener un micrófono y empezar, ya no estoy predicando, no. Sino que predicar, dice la palabra, que tiene que ser anunciada en cualquier momento, a tiempo y fuera de tiempo, que tiene que ser un mensaje que muestre a las personas sus errores y podamos corregir y podamos animar y también instruir con mucha paciencia. La paciencia es esencial en todo cristiano. Si no tenemos paciencia, fácilmente empezamos algo y ahí mismo lo terminamos, ahí mismo lo dejamos. Y por eso mismo la palabra dice, tenemos que hacer todo con paciencia, día por día, tenemos que predicar, no es simplemente querer un resultado instantáneo, no, sino que tiene que ser un resultado que va de acuerdo al tiempo de Dios, de acuerdo a toda paciencia. Empezamos con alguien, ¿verdad? Le vamos a dar el mensaje tanto en nuestro carácter, nuestra conducta, paso por paso. Le enseñamos esto y vamos a ver que al final, con el tiempo, va a dar fruto, porque tuvimos paciencia en ello. Y vemos también que la enseñanza es cuando damos una explicación de la palabra para formar discípulos. En eso consiste principalmente la enseñanza. Por eso habla en Mateo 28, 19, 20, de que ustedes, Jesús diciéndole a los discípulos, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y un punto muy esencial es que Jesús dice, hazlo mis discípulos, discípulos de Jesucristo. Y algo que nosotros los maestros tenemos que entender, y es que cuando estamos haciendo discípulos, los discípulos no es para nosotros, no.
Ustedes que nos están escuchando, que nos están prestando atención o que están aprendiendo algo de parte de nosotros, ustedes no son nuestros discípulos. Nosotros estamos haciendo un trabajo, estamos haciendo algo que el Señor nos mandó a hacer, pero ustedes no nos pertenecen, no para nada. Ustedes le pertenecen a Cristo. Lo que nosotros le vayamos a enseñar tiene que ser de acuerdo, no para dirigir su atención hacia nosotros, no, sino dirigir su atención hacia Jesucristo principalmente. Nosotros no podemos venir y enseñarles algo para nosotros glorificarnos o algo para nosotros enaltecernos o demostrar que tenemos sabiduría alguna, no, sino que sea lo que sea que nosotros vayamos a enseñar, tiene que ser algo que los conduzca directamente a Jesucristo, que los conduzca directamente a estar enfocado, a poner sus ojos en Jesucristo. Y vemos de que eso es lo principalmente. Por eso nosotros, Pablo decía, de que ustedes andan de que yo soy seguidor de Apolos, de que yo soy seguidor de Pablo, y otro dice yo soy seguidor de Pedro, y otro de Jesucristo. Y Pablo ahí mismo le dice, ¿acaso fui yo quien murió en la cruz por ustedes? Yo y Apolo y Pedro y cualquier persona de este camino que le enseña algo, nosotros simplemente somos colaboradores del reino. Aquel que murió por ustedes fue Cristo, no fue ninguno de los apóstoles, no fue ninguno de nosotros los hombres de Dios, ninguno de nosotros hicimos algo para que ustedes nos miraran, no, sino que todo, ojo, tiene que enfocarse en Jesucristo, toda mente, toda visión. La meta principalmente tiene que ser Jesucristo. No tiene que ser ningún hombre, ningún pastor, ningún hombre de Dios, no. Ningún ojo tiene que ser puesto en ningún hombre de esta tierra, no. Sino en el autor y consumador de la fe. Y vemos de que las tres, ¿verdad? Los tres que nosotros mencionamos, la profecía, la predicación y la enseñanza, las tres edifican a la iglesia, pero las tres no son lo mismo. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Pero las tres terminan edificando a la iglesia, es muy importante. Las tres terminan edificando. Y nosotros tenemos que entender en qué momento hemos de utilizar eso. Y los ejemplos bíblicos. Podemos ver en Hechos 11 del 27, eso para que ustedes lo busquen y lo estudien, de que en Hechos 11 del 27 al 28, donde Agabo anunció una gran hambre, el cual él pronunció de que iba a haber hambre, de que iba a haber ciertos acontecimientos que iban a acontecer. Y históricamente todo eso aconteció. Y al igual también vemos en 2 de Samuel, su capítulo 12, donde Natán confronta al rey David, cuando David había caído con Betsabé, sí, cuando había caído con esta mujer. Y cuando le apareció Natán, vemos que Natán le utiliza unos ejemplos, le utiliza un ejemplo de las ovejas, que un hombre tenía una sola, otro tenía varias, por no sacrificar a una, decidió sacrificar al otro, del único que tenía este hombre. Y vemos que esto es una profecía que Dios, una idea, ¿verdad? Que Dios le puso dentro del profeta Natán para que lo comunicara a sí mismo. Al igual también vemos que en Hechos 21, 8, 9, donde habla de que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, que hablaban de parte de Dios, que edificaban, que exhortaban y que consolaban, porque esto consiste en la profecía. Entonces, una aplicación práctica. Antes de que nosotros deseemos profetizar, debemos, número 1, amar profundamente a Dios y al prójimo.
Número 2, conocer las escrituras. Número 3, vivir en santidad. Número 4, buscar la guía del Espíritu Santo. Número 5, servir con humildad. Estos son los 5 puntos principales que todo aquel que quiere profetizar debe conocer. Y entonces, para estos que están cogiendo este taller, hasta aquí estaríamos nosotros llegando, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar unas cuantas tareitas, unas cuantas preguntas para que ustedes mismos vayan y respondan, escriban y analicen en estas cosas. Vamos a seguir con estos talleres día por día, el cual esperamos que puedan ser edificados. Después que terminemos con este taller, vamos a empezar con otro. Y a la verdad no es fácil, no es fácil. Un hombre que le gusta dormir, levantándose desde las 3 de la mañana, ya ustedes saben. Este ha sido la primera clase, posiblemente no se haya entendido mucho, pero de acuerdo a cómo vayamos avanzando, vayamos enseñando, vayamos tocando ciertos puntos, vamos a ser edificados, tanto ustedes que me están viendo como yo que estoy impartiendo, porque todo lo va a hacer el Espíritu Santo. Y las preguntas para discutir serían: número 1, escriban, los voy a dictar. ¿Qué es la profecía según la Biblia? Punto 2. ¿Cuáles son los 3 propósitos de la profecía según 1 Corintios 14:3? Número 3. ¿Puede una profecía contradecir la Biblia? ¿Y por qué? Número 4. ¿En qué se diferencia la profecía de la predicación y la enseñanza? Número 5. ¿Qué actitud debe tener quien desea profetizar? Bueno, ustedes no tienen que buscar eso porque fue eso principalmente que nosotros impartimos, que enseñamos. Entonces, estas vendrían siendo las preguntas. Ustedes lo escriben, ¿verdad? Para ya mismo ustedes saber qué fue lo que ustedes aprendieron en este día. ¿Cuál fue la enseñanza que les fue impartido mediante este video? Entonces, ustedes van a escribir eso y desde que ustedes leen la primera, ya ustedes van a saber, no, ya yo sé en qué consiste la profecía, ya yo sé qué actitud tiene que tener el que profetiza, porque eso es lo que fue impartido, ¿verdad? Entonces, ahora sí, la tarea para ustedes, lo que ustedes tienen que investigar, no investigar, digamos que en ese término, sino lo que ustedes tienen que leer mediante la Biblia. Les voy a dejar para que estudien, lean y reciban mediante el Espíritu Santo, que tienen que leer completo. 1 capítulo 12, 13 y 14. Tienen que leer 1 12, 13 y 14. Esos 3 capítulos los tienen que leer para los que quieren saber cómo profetizar, en qué consiste y así. Y segundo, escribir qué enseña cada capítulo sobre los dones espirituales y la profecía. Y tienen que memorizar principalmente 1 Corintios, su capítulo 4, versículo 3, el cual dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso lo tienen que memorizar ante todo. Se memorizan estos 3 puntos, que la edificación, exhortación y consolación. Cuando les toca dar un mensaje, siempre van a recordar eso. Cuando les toca dar un mensaje, van a decir: tengo que edificar a los que se encuentran presentes. Tengo que exhortar a los que se encuentran presentes. Y tengo que consolar a los que se encuentran
presente. Entonces, hasta aquí ha sido esta enseñanza. Mañana seguimos con más, seguimos con el segundo punto, el cual les estaré comunicando, les estaré hablando. Y como les dije, al principio puede ser que no se haya entendido tanto, pero de acuerdo van pasando los tiempos, el Señor va poniendo y el Señor va dando lo que he de enseñar, lo que he de hablar. Entonces Dios les bendiga, pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes